El curso escolar ha comenzado entre movilizaciones de profesores, padres y alumnos en defensa de una educación pública que creen está en peligro. Los profesores protestan por la masificación de las aulas, por el despido de interinos y por sus condiciones de trabajo. Los estudiantes se quejan del aumento de las tasas y de la reducción de becas. Y por su parte, las asociaciones de padres aseguran que 1 de cada 3 familias tiene problemas para costear la educación de sus hijos por el aumento del precio de los libros y del material escolar por la subida del IVA del 4 al 21%. Además, los sindicatos de la enseñanza critican la reforma que quiere imponer el ministro Wert porque dicen que supone un retroceso en la calidad de la enseñanza de décadas. Ante este panorama, ¿cuál es el futuro que le espera a la enseñanza en nuestro país? A esta y otras muchas preguntas trataremos de responder hoy en El color del dinero. Bienvenidos. La persistente crisis económica y las polémicas medidas que el actual gobierno ha tomado para atajarla han hecho que el inicio del curso académico 2012-2013 sea el más turbulento que se recuerda. Padres de alumnos y profesores denuncian que los recortes llevados a cabo en materia educativa empeoran la calidad de la educación y ponen en aprietos a muchas familias. El alza del IPC ha elevado considerablemente el precio de los libros y por culpa de la subida del IVA, costear el material escolar se ha convertido en todo un desafío. Según la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos, 1 de cada 3 familias se encuentra en serias dificultades para hacer frente a la compra de los útiles y los libros que necesitarán sus hijos de cara al nuevo curso. Por otro lado, las medidas anticrisis del Ejecutivo Popular se han cebado también con el colectivo docente. A los profesores se les ha retirado la paga extra de Navidad y tendrán más horas lectivas, a lo que se añade un aumento del número de escolares bajo su responsabilidad, ya que el ratio de alumnos por clase se ha visto incrementado en un 20%. Contundentes tijeretazos que pueden traer serias consecuencias en un país donde la tasa de abandono escolar temprano está en el 26,5%, muy por encima de la media europea. Para hablar de la situación de la enseñanza en nuestro país tenemos con nosotros a Alberto Carrillo, miembro de la Secretaría del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid. Bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado. Si le parece, empezamos hablando de lo que más preocupa a las familias, que es el gasto. En este inicio de curso han tenido que pagar más de un 2% por los libros. El IVA del material escolar ha pasado del 4% al 21%. Se han reducido las ayudas para los comedores escolares y también para la compra de esos libros de texto. ¿Qué consecuencias inmediatas tiene esto en la enseñanza? Este año la población de la Comunidad de Madrid se ha encontrado con que, primero, tramos que antes eran gratuitos están perdiendo su gratuidad. Sectores de educación como la formación profesional, las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas, enseñanzas que antes no eran totalmente gratuitas han incrementado sus precios, como es el tramo de educación infantil o educación universitaria. Y elementos de distribución de la riqueza, como eran becas de comedor, se están reduciendo. El futuro en el que nos vemos reflejado puede ser el que vive actualmente Grecia. Siguiendo con ese esbozo de la situación y poniendo casos concretos, los sindicatos de estudiantes dicen que 1 de cada 3 familias tiene problemas para costear la educación de sus hijos y hay muchos centros que se están quejando de que han comenzado el curso con niños sin libros y sin material escolar. ¿Esto podría llegar hasta el punto de que algunas familias se tuviesen que plantear si pueden pagar la educación de sus hijos? No es una hipótesis de futuro, se está dando. La educación universitaria, los estudios superiores, se están convirtiendo ya en algo solo reservado a las clases altas. La educación infantil, que era una conquista que se había tenido en este país, está siendo traspasada pues, a los familiares en paro y a los pensionistas. Estamos asistiendo a un profundo retroceso social y hay detrás de todo ello un plan. Se intenta volver atrás, formar élites intelectuales y simplemente adoctrinar, dar una conciencia política muy determinada para mantener una pequeña cohesión ciudadana. Hablemos, si le parece, ahora de la otra parte. Los profesores les han quitado la paga extra, les han masificado las aulas, tienen más horas lectivas. Total, han empeorado su situación laboral. ¿Cómo se va a reflejar esto en la calidad de la enseñanza una vez más? Vamos a ver, frente a lo que ha presentado la Administración, una inmensa mayoría del profesorado lo constituyen personas muy comprometidas con la escuela pública. Al igual que en todo trabajo, habrá gente que cumpla el mayor grado que otro, pero una inmensa mayoría sí que siente que está en este trabajo por algo. El gran problema del profesorado es que, al igual que a otros trabajadores, se nos está degradando la situación material, se está desregulando el trabajo. Pero lo peor que estamos asistiendo es que cada vez resulta más difícil atender al alumnado.
Además parece que se desprestigia un poco la imagen que se tiene del profesor, un poco también ayudado por las instituciones, porque la propia ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo hace unos meses que parecía que los profesores no tenían muchas ganas de dar clase. A eso se le suma que ahora tienen que asumir tareas de vigilancia, por ejemplo, en el comedor, y que tienen que dar clases de materias que no son las suyas. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, se está desde el poder favoreciendo unos intereses privados. Ni la sanidad pública, ni la sanidad privada, ni la educación privada son más económicas para la ciudadanía. No lo pueden ser porque existe lo que se llama el beneficio empresarial. Se ha atacado a los empleados públicos con el fin de socavar unos servicios que hasta ahora eran un salario diferido para toda la población. Naturalmente no habría que entretenerse en contestar a esas afirmaciones. La señora Esperanza Aguirre, que estamos muy felices de que haya dimitido, fue ministra de Educación y demostró no haber aprendido mucho de la administración que estaba dirigiendo. Y ya para terminar, y muy brevemente, me gustaría hacer una comparación de nuestro sistema educativo con el de Finlandia, que es uno de los más prestigiosos y mejor valorados del mundo. ¿Cree que hay ahí un abismo insalvable o podríamos realmente poner en marcha las reformas que hacen falta para mejorar el sistema? Vamos a ver, para no hacer demasiada demagogia con los indicadores. Normalmente los indicadores sobre resultados educativos lo que están reflejando es situaciones socioculturales. Se plantea ahora una reforma educativa que intenta aproximarnos a Europa, al norte de Europa. Pensamos que es algo que no va a dar resultado. A diferencia de Alemania, donde sí existen itinerarios académicos, no van a existir ningún tipo de cursos puente, de formas de reincorporarse para un sector de alumnado. Con el sistema que se quiere imponer en España, personalidades como Albert Einstein no hubieran podido llegar nunca a la universidad, habrían sido excluidas. Pensamos que los propósitos que se esconden tras esta reforma son otros: centralizar más el Estado. Pensamos también que se intenta apartar clases populares de los estudios superiores y se intenta también, ¿por qué no?, porque es algo que siempre ha perseguido la derecha política de este país, el tener un cierto control ideológico sobre la enseñanza. Eso lo demuestra pues, el tipo de subvenciones que se están dando a determinados centros educativos confesionales de los sectores más integristas de la religión católica. Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Nosotros hemos querido salir a la calle para conocer cuál es la opinión de los ciudadanos sobre nuestro sistema educativo. Pues estamos vendiendo los libros porque hemos acabado el curso y los teníamos en casa que no sabíamos qué hacer con ellos, y como han subido tanto los precios, pues qué menos que venderlo y nos beneficiamos los dos. Ellos se ahorran un dinero y nosotros podemos conseguir algo, porque ahora después de terminar el curso no tenemos trabajo ni nada, le estamos buscando y ir ahorrando para poder pagar la universidad. Es una vergüenza que tengamos que estar así cuando si tuvieran en cada clase todos los libros valdrían siempre para todas las clases y si faltan se hacen apéndices. Pero lo que no puede ser es este negociazo de compra y venta y menos mal que este año nos estamos adaptando a esto. Pero cuando los tienes que comprar, yo no tengo derecho a beneficio de ninguna clase ni a que me abonen. Pues la verdad es que ha subido bastante. El IVA ha subido bastante y bueno, y material escolar, la verdad es que ahora mi hermana, yo es que ya ahora por ahora no he comprado libros. Pues estoy en un módulo, pero mi hermana 240 euros ha gastado ahora y que ha subido bastante. Y el año pasado creo que se gastó 170 o una cosa así. Bueno, pues en nuestro caso que somos estudiantes, pues se nos hace muy difícil porque comprar libros nuevos ya es casi imposible, porque son carísimos y además pues si puedes encontrar sitios donde los vendan más barato, pues mejor, aunque estén usados, da igual. O los compras de segunda mano o no te llega para nada. Esta es la primera vez que vengo a vender libros y a comprar libros usados también de segunda mano, obligado por la crisis y la situación, el IVA, todo eso que se ha subido. El bolsillo de todos, tuyo, el mío, todos están resentidos. Turno ahora para nuestra tertulia. Hoy tenemos con nosotros a José Miguel Campos, secretario general del Colegio Profesional de la Educación. Bienvenido. Muchas gracias. Y a Jesús María Sánchez, que es presidente de CEAPA, que es la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos. Bienvenido. Muchas gracias. Pues quería empezar esta tertulia hablando como terminamos la entrevista. Terminamos hablando de Finlandia, que tiene un sistema educativo de los más prestigiosos del mundo, y quería preguntarles qué reformas tendríamos que emprender para llegar a
parecernos un poquito a ellos. Si le parece, empezamos por usted. De acuerdo. Bueno, lo primero, yo creo que se necesitaría una ley de educación consensuada por todo el arco parlamentario existente en el Congreso de Representantes y consensuada con la comunidad educativa. Y una ley que durase en el tiempo, es decir, no puede ser, llevamos con estas 7 o 8, ya las he perdido de cuenta, leyes educativas, lo único que hace es un vaivén dentro del sistema educativo que para nada beneficia a los alumnos. La mayoría de los países tienen una ley de hace mucho tiempo que se va, lógicamente, con el cambio al paso del tiempo, alguna cosa hay que retocar, obviamente, pero no puede ser que en cada cambio de gobierno se cambie la ley de educación. Eso como primera medida. Después también tenemos que tener en cuenta, cuando nos comparamos con otros países, de dónde venimos, es decir, no es el mismo Finlandia que nosotros, por ejemplo, por compararnos con el país que mejores resultados obtiene en el informe PISA, ¿no? Quiero recordar que en Finlandia, en el siglo XVIII, todas aquellas personas que estaban en capacidad de hacerlo sabían leer y escribir. En España, en el primer cuarto del siglo XX, solamente el 40% lo hacía, con lo cual la desventaja es muy grande. Pero también he de decir que en los últimos años, según el informe de la OCDE, Panoramas de la Educación de 2011, España junto con Corea, en los últimos 50 años, son los 2 países que más han avanzado en la educación, con lo cual parece ser que alguna cosa hacemos bien. Efectivamente, estoy de acuerdo en la mayoría de las afirmaciones que se han hecho. Creo que no se trata simplemente de compararnos, es importante comparar con otras realidades y con otros sistemas educativos, pero también hay que tener en cuenta el contexto de cada país y de dónde venimos. España ha reducido sus diferenciales, por ejemplo, con el modelo de Finlandia, pero yo creo que también somos un país que nos solemos inclinar rápidamente por ir detrás de lo que nos parece mejor sin tener en cuenta nuestras propias características y que todo tiene que ser adaptado. Hay también que tener en cuenta las características del propio país, la población, qué población tiene Finlandia, qué idioma tiene Finlandia y si es un idioma internacional o no, incluso los tipos de modelo productivo de los 2 países. En historia somos muy comparables porque hemos tenido un siglo XX también muy convulso, incluso con guerras civiles ambos países, pero hay que tenerlo en cuenta también. Cuando simplemente se realiza una comparación directa no es factible. Y si dejamos al margen las comparaciones y nos centramos en las características tanto de nuestro país como de nuestro sistema educativo y de nuestros alumnos y de nuestro profesorado, no sé si serían capaces de esbozar esos pequeños pasos que se podrían dar, porque no sé si están de acuerdo con la reforma que pretende implantar el ministro de Educación Wert, o irían por otro camino. Independientemente de las características que pueda tener esta o aquella reforma, como se decía ahora mismo, es necesaria una estabilidad del sistema educativo a lo largo del tiempo. No se puede estar con estos vaivenes que parece que es la historia del constitucionalismo español del siglo XIX, ahora es una historia del sistema de las leyes educativas. Es necesario una estabilidad, y para que se dé esa estabilidad es necesario consenso de las fuerzas políticas, de los diferentes sectores de la comunidad educativa, tal vez dejando en un segundo lugar aquellos aspectos que por sus matices más políticos que educativos hacen que se enfrenten las opciones políticas y partir de lo que se está de acuerdo, porque yo estoy seguro que en gran parte de los aspectos que influyen en el sistema educativo estamos todos de acuerdo. Hay que tener en cuenta que necesitamos cambiar el tipo de formación de nuestros profesores, de aquellos titulados superiores que van a ser profesores, pues tal vez tengamos que cambiar ese modelo con respecto al que tienen otros países. Tal vez debamos superar un sistema educativo español que se caracteriza por ser muy inflexible, muy rígido, y a lo mejor incluir flexibilidades en los currículos, en los que antes se llamaban temarios, ayudaría también mucho en ese sentido. Desde mi punto de vista, en mi organización nosotros pensamos que es una reforma innecesaria. Es muy poco lo que reforma, se conserva la LOE prácticamente no en su totalidad, pero casi en su totalidad. Solamente se cambian aquellos aspectos más ideológicos, aquellos aspectos que tienen más que ver con otro tipo de educación. Y además añade como nuevo algo que yo, como padre, y cualquier profesional, cualquier maestro, cualquier profesor, se sentiría a disgusto con este tipo de trabajo. Es decir, se establecen 2 controles al final de cada etapa, 2 reválidas, un poco para supervisar el trabajo que han hecho los demás profesores, es decir, agentes externos al centro van a evaluar a aquellos alumnos que han superado una etapa educativa, lo cual no me parece, de recibo. Se hace esa criba con el fin de cortar, ¿no?, para que menos chicos y menos chicas puedan acceder al bachillerato y a los estudios superiores,
y se le relega a edad ya muy temprana a lo que hasta ahora se llamaban PCPIs, programas de cualificación profesional inicial, que son programas para no de formación profesional, sino de formación para el empleo, que ahora va a cambiar su nombre y se va a llamar formación profesional básica. Creo que es un error este cambio, no va a obtener mejores resultados. Sí que al adelantar la edad puede ser que los que titulen en secundaria, variando las cifras, sea otro número, pero al final, es decir, esto es como cuando se da un dato, ¿no?, y se dice, pues el 80% del alumnado ha superado la selectividad con una nota de no sé cuánto ya, pero el 80% de cuánto, es decir, hay que tener en cuenta todo el alumnado que ha pasado en esa etapa educativa durante todo ese tiempo y cuántos han titulado en secundaria obligatoria. Ese es el gran problema, y donde está donde lógicamente se cristaliza el fracaso escolar y el abandono escolar temprano, por dos motivos muy fáciles y muy rápidos que voy a explicar. En primer lugar, el fracaso escolar se cristaliza en secundaria, pero se ha estado fraguando en infantil y en primaria. Y luego, con el boom económico, con el boom de la burbuja inmobiliaria que hemos vivido, por desgracia, en este país, que ahora estamos pagando las consecuencias, muchos chicos y muchas chicas abandonaron el sistema educativo para obtener un empleo que era muy fácil encontrarle y una remuneración a su trabajo buena para la cualificación profesional o la formación profesional que tenían. Y esto hace que nos encontremos en esta situación y que el paro juvenil afecte a un 50% de los chicos entre 19 y 35 años. Es decir, esto es lo que hay. Han mencionado los dos la ideologización y la politización de la educación, que ha llevado a tener 8 reformas en muy poco tiempo. ¿Creen que ese es uno de los principales problemas de nuestro sistema educativo? Yo creo que sí, que es uno de los problemas fundamentales que hemos tenido, independientemente de la fuerza política que gobierne. Naturalmente que el sistema educativo es un elemento de política importante, pero creo que hay que llegar a un acuerdo para superar ese enfrentamiento político. Repito e insisto que tal vez se debería dejar en un segundo lugar aquellos aspectos más conflictivos en el que las fuerzas políticas, precisamente cada vez que hacen sus reformas y sus contrarreformas, se centran, pero cuando uno las analiza es cierto que en lo fundamental no se diferencian y por lo tanto creo que ni esta ni las anteriores va a mejorar la situación de resultados de nuestro sistema educativo mientras no se aborden aspectos didácticos, metodológicos, organizativos de los centros, más allá de determinados aspectos que afectan a algunas materias, algunos tratamientos de algunas cuestiones. Con respecto a lo que se planteaba de las evaluaciones externas, nosotros a priori no vemos que sea negativo. Creemos que lo más importante es cómo se hagan, de qué forma se planteen, cuáles sean sus objetivos. Desde luego, si van a ser unas evaluaciones externas con carácter memorístico, no van a servir para nada y van a acabar perdiendo todo valor. Ya existen evaluaciones externas como es la denominada o conocida como selectividad, pero es muy importante cómo se plantee esa evaluación externa. Y respecto a los evaluadores que la llevasen a cabo, obviamente deben ser personas acreditadas por la propia administración. No puede ser algo que se entregue a instituciones privadas o a empresas privadas especializadas en la evaluación, porque estamos hablando de pruebas con las que se va a obtener un título oficial. Hablábamos en nuestra entrevista antes del problema también de cómo las instituciones, digamos, que están desprestigiando la figura del profesor y mencionábamos las declaraciones de la ya expresidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, cuando dijo que parecía que los profesores no tenían ganas de dar clase. No sé qué opinión tienen de esto. Pues es arrojar a los pies de los caballos a unos profesionales que son buenos profesionales en su mayoría y como en todos los colectivos, pero no se puede desprestigiar de esta forma a alguien que dedica su vida a la enseñanza. O sea, esto es inadmisible desde todo punto de vista. Declaraciones de ese tipo generalizadoras y simplificadoras son totalmente desafortunadas y creo que es necesario reclamar a nuestros representantes, a nuestros políticos, que cuiden ese tipo de expresiones que en muchos casos tienen tal vez el poco recorrido de lograr unos titulares y tal vez lo único que consiguen sea crispar la situación. El prestigio del profesor y el reconocimiento social del profesor en cualquier sistema educativo es fundamental. Si los alumnos tienen que tener respeto a su profesor, como a su padre, su madre, lo mismo tiene que ser de las autoridades políticas. ¿Cómo se refuerza esa figura del profesor, además de con leyes que pueden quedar sobre el papel? Pues dotándole verdaderamente de esa autoridad a través de una
autonomía en su actuación. Los centros españoles estamos muy supeditados a la administración. En otros países no es así y dedicamos mucho tiempo a mucha burocracia que podría simplificarse y que mejoraría y redundaría en beneficio de los alumnos. Mencionaba antes Jesús María el informe PISA en el que ocupamos el puesto 26 de 34 países estudiados. El ministro Wert se basaba en este estudio, además de en otras cosas, para intentar poner en marcha su reforma en la que se centra principalmente en los resultados, ¿no?, en la productividad. No sé si cree que ese es el camino a buscar en las reformas educativas. No, ya lo he dicho anteriormente, es decir, si en algo falla el sistema educativo es precisamente en lo que él ha dejado de invertir, en la educación infantil. El ministro Wert dijo que la etapa infantil de 0 a 3 años era una etapa meramente de conciliación de la vida laboral y familiar, lo cual demuestra lo que este señor sabe de educación, bien poco, porque a las pruebas me remito. Es decir, cualquier profesional sabe que esa etapa es fundamental. Y lógicamente también hay muchos niños que tienen muchos problemas, serios problemas, y en esa etapa es cuando se deben de detectar e intentar por todos los medios darles una atención personalizada, y de manera que pueda de alguna forma sobrellevar esa descompensación que tiene con el resto que obviamente la naturaleza le ha negado. No sé si está de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El sistema educativo en todas sus etapas con lo que trabaja es con el futuro de cualquier país, a medio y a largo plazo. Y por lo tanto hay que partir de desterrar y no aceptar valoraciones en el sentido de que determinados recortes o retirada de medios no va a tener un efecto por el hecho de que unos datos estadísticos tal vez, por cómo se interpretan, puedan estar diciéndonos que están mal utilizados o no optimizados. Bueno, pues lo que se trata es de optimizarlos, pero no de retirarlos. Estoy de acuerdo en el que hay que optimizar los recursos, sacarles el mayor partido, mejorar, pero no a través simplemente de una valoración economicista de estos gastos que no lo son, que son inversiones. Y ya para terminar, y teniendo en cuenta pues la situación tal como la han planteado ustedes aquí hoy, me gustaría que mirasen un poco al futuro y si esto sigue así y no se va por los caminos que ustedes han planteado, ¿cómo estaremos dentro de 10 años? Yo espero que como estemos sea un país en el que las fuerzas políticas han dejado de arrojarse el sistema educativo como pelota y de pim pam pum en cada una de las elecciones, que podamos decir que hemos tenido una ley educativa estable y respetada por las fuerzas políticas y tal vez solamente retocada en aspectos mínimos, pero que tiene cierta estabilidad, como lo han tenido leyes educativas anteriores a las que se han dado en los últimos 20 años. Y sobre todo la necesidad de modernizar nuestro sistema educativo. Insisto en lo que he dicho antes, flexibilización de los currículos, mayor autonomía de los centros, confiar más en los profesionales de la educación, pero a la vez exigirles que saquen el mayor partido a los recursos de los que son dotados, tanto por la iniciativa privada como por la iniciativa pública. Es decir, responsabilidad, pero también autonomía en la gestión de esos recursos, porque tal vez el profesional es el que mejor sabe cómo puede optimizar esos recursos. ¿Y el futuro para usted? Mal, lo veo mal desde el punto de vista educativo. Lógicamente los ciclos económicos son los que son, se han de cumplir y probablemente dentro de 10 años estemos mejor social y económicamente que estamos ahora, pero en materia educativa o mucho cambian las cosas o el panorama pinta muy mal. Es decir, invertir en educación por debajo de cierto nivel es peligroso, es decir, nos podemos encontrar en una situación muy crítica. Hay que tener en cuenta que los recortes en educación han sido muy grandes en estos 2 años, con lo cual yo creo que lo que se debe de hacer es invertir. Invertir porque no gastar, que ese es el problema, es que no se gasta en educación. El propio informe de la OCDE habla de que cada euro que se invierte en educación se nos vuelve en 4. Es decir, es una inversión que se multiplica por 4, es decir, es incomprensible cómo nuestros dirigentes políticos no son capaces de ver más allá de esta situación, ¿no? Yo creo que hay muchas otras partidas presupuestarias y de muchas otras partes de donde se puede quitar dinero, pero no de la educación. Por lo tanto, yo creo que debe ser importante y que se debe tener un capítulo especial en cuanto a la inversión en educación y se ha de mantener, incluso ir aumentando. Es decir, lejos de
de lo que muchas veces se oye, ¿no?, en tertulias y demás, de que estamos por encima de la media de la OCDE en la inversión en educación, hay que deslindar. Es decir, en educación, esa educación engloba la totalidad, pero en la educación obligatoria estamos en el 4,80 y lo deseable sería estar entre el 6 y el 7 del Producto Interior Bruto. No sé si quiere añadir algo más. Que yo creo que también hay que mirar efectivamente estos informes en perspectiva, y del informe del 2000 al informe del 2010 hemos reducido el número de ciudadanos que solamente tienen el título de educación secundaria o inferiores. Eso hay que tenerlo también en cuenta. No solamente nos podemos quedar en compararnos en este momento como estamos, sino de dónde venimos. Y en apenas 10 años se ha reducido en cerca de casi 20 puntos ese porcentaje, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos ayudado a conocer más a fondo nuestro sistema educativo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros nos despedimos aquí en esta edición del Color del Dinero, en el que hemos intentado analizar las cualidades y los defectos de nuestra enseñanza. Muchas gracias por estar ahí.